Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en estas jornadas. Y bueno, antes de comenzar con la mesa de debate, queremos presentaros los resultados de una encuesta que lanzamos desde MSI hace unas cuantas semanas. Bueno, matizar que es una encuesta multisectorial y que, bueno, lo que queríamos conocer un poco eran las expectativas que se tienen para el 2021 en España. Así que comenzamos a mostraros los resultados. Nuestra primera pregunta era conocer la actividad principal de la empresa del encuestado. Bueno, es verdad que hemos obtenido respuesta por parte de casi todas las actividades, pero el mayor número de respuestas ha sido por parte de la industria automotriz, textil, manufacturera, armamentística y mecánica. Sí que queremos destacar que el 15% de la opción de otros, la mayoría de este porcentaje se corresponde con personas que actualmente están en una situación de desempleo, pero que han querido opinar sobre la encuesta en función de su último puesto de trabajo. En la segunda pregunta queríamos conocer un poquito más y preguntábamos por la ocupación, ¿no?, dentro de la empresa. Pues un 31% de los encuestados son directivos, un 28% mandos intermedios, un 22% se corresponde con el resto de cargos y un 17% presidentes o CEOs. En la tercera pregunta queríamos conocer la facturación de la empresa en el próximo año con respecto a este 2020. Bueno, pues en esta ocasión la mayoría de respuestas se ha centrado en el valor número 6 y de todas ellas hemos obtenido una media de un 5,5, por lo que la mayoría considera que la facturación de su empresa para el próximo año va a ser muy similar a la de este 2020. En la siguiente pregunta, algo hilada con la anterior, queríamos conocer la rentabilidad, cómo iba a ser comparada con este año. Bueno, en esta ocasión las respuestas son muy similares, casi todas han estado centradas entre los valores 4 y 6, la media ha sido un 5,3, por lo que tanto en facturación como en rentabilidad se piensa que el año que viene va a ser muy similar a este 2020. Como estábamos hablando de previsiones para el 2021, pues queríamos preguntar por la evolución de los contratos con los diferentes proveedores. Bueno, en esta ocasión las respuestas es verdad que han estado bastante divididas. Tenemos un 43% que opina que estos contratos se van a ver reducidos frente a un 41% que opina que se mantendrán igual. Tan solo un 15% considera que los contratos se verán incrementados el próximo año. Queríamos preguntar también pues, por lo más importante, las personas, si se piensa que la empresa va a crecer en el próximo año 2021. Aquí ocurre lo mismo que en la pregunta anterior, hay división de respuestas. Un 43% considera que la plantilla va a quedar igual frente a un 42% que considera que no, que la plantilla se va a ver reducida. Hay un 14% con una visión algo más optimista que considera que sí, que la plantilla se verá incrementada en el próximo año. En la séptima pregunta queríamos conocer los aspectos que más preocupan, ¿no?, para el 2021. Bueno, aquí sin lugar a duda el que más preocupa es el aspecto económico, posteriormente el sanitario y en tercer lugar el sector o el aspecto político. En esta pregunta queríamos conocer cómo se piensa que se va a evolucionar en el año 2021 en cuanto al número de empresas y autónomos. Bueno, aquí sí que prácticamente ha habido bastante unanimidad y la mayoría considera que el número de empresas y autónomos en España se va a ver reducido el próximo año. Tan solo un 7% considera que habrá más y un 6% opina que seguirá el mismo número. En cuanto a nivel económico, lanzamos la pregunta sobre si se cree que España va a tener en este 2021 o en el próximo una situación similar a la que se vivió en el 2008. Bueno, aquí sí es verdad que las respuestas han estado un poquito más divididas. Un 46% considera que va a ser más grave que la del 2008, un 23% que no es un escenario comparable, el 18% opina que va a ser menos grave y un 11% que será bastante similar. Por último, lanzamos la pregunta sobre los 3 sectores que se creen que lo van a tener un poquito más complicado para el próximo año. Bueno, con un 86% se piensa que va a ser el sector del turismo, todo lo que conlleva hostelería, restauración y el sector servicios, seguido del sector del cine, ocio, atracciones y en tercer lugar el sector de transportes de personas de alquiler con y sin conductor. Y luego, bueno, pues nuestra última pregunta, y para ir concluyendo, queríamos preguntar sobre los 3 que se piensan que lo van a tener menos complicado. Bueno, pues en primer lugar se piensa que va a ser el sector de la informática, todo lo que conlleva tecnología, electrónica, audiovisual, electrodomésticos. En segundo lugar, el sector de la biomédica, equipamiento médico y farmacia. Y en un tercer puesto, pues todo el tema de internet, de apps para móviles, webs y foros. Así que bueno, hasta aquí los resultados de la encuesta. A continuación voy a dar paso a José Manuel López, nuestro director comercial. Así que nada, Chema, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.
Muchas gracias, Marta. Nada, pues bienvenidos a todos para la última sesión que tenemos del webinar que ha durado de lunes a jueves. Ya se me van a ir incorporando los tertulianos. Aquí ya vemos a Pedro Fernández, que es secretario general de CEPIME y presidente del Centro Económico y Social. Agradeceros a todos vuestra asistencia, que sé que tenéis unas agendas muy ocupadas. Sobre todo Pedro, que le tenemos que excusar que a y media va a tener que abandonar la mesa de debate de hoy, precisamente por esa agenda que tiene y, lógicamente, es en favor de nuestras empresas. Así que, totalmente, Pedro, estás completamente excusado, ¿vale? Tenemos también a Elvira Llorens, que es directora general de MSX Internacional, tanto en España como en Portugal. Tenemos a Joaquín Nieto, que es consejero delegado del Grupo Nieto Adame. Y tenemos a Javier Dulacia, que es director de la división auto de Cepelen. Así que nada, agradeceros a todos la asistencia. Pues nada, Pedro, comenzaría por ti. Voy a aprovechar la media hora que tienes y a lo mejor, pues eso, preguntarte un poquito más a ti y luego ya pues insistir más con los otros tertulianos. Una de las preguntas, aparte de lo que vamos a centrarnos en la encuesta que se hizo multisectorial, ahora mismo, en el 2020, sé que se han hecho muchas, pues eso, pues intentar favorecer al trabajador con el tema de los ERTES. Algo se ha hecho hacia las empresas, pero tú, ¿qué echarías de menos que se les hubiera quedado en el tintero a nuestros legisladores? Pero no se te oye, tendrías que poner el micro. No, no se te oye. Tendrías que poner en el icono del micro. Ahora parece ser que sí. No, no se te oye todavía. Vamos a ver si lo podemos solucionar desde aquí. Mira, a ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. De acuerdo. Te lo Me hemos conectado teníais nosotros, ¿no? silenciado, totalmente subyugado. Yo le estaba dando al botón y me ponía que no, que tenía el organizador era quien tenía que activar el silencio. Así que bueno. Muy bien, pues nada, adelante. Bueno, en primer lugar, agradeceros el que me permitáis estar aquí. Disculpad que yo sea el primero, pero quería encajar para poder estar un ratito con vosotros y poder comentar y, sobre todo, recibir información de los diferentes sectores, los diferentes empresarios, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer. Respecto a la pregunta que me hacías, la cosa está muy clara y por eso mi intervención quiero que empiece así. Lo que hemos echado en falta ha sido una planificación global de todo lo que está ocurriendo. Es decir, el hecho de que tengamos los ICO encima de la mesa, el hecho de que vayamos a utilizar los fondos europeos que vendrán dentro de un año o así, es decir, los fondos no están aquí ni se pueden utilizar todos ellos desde el día cero. O las medidas laborales que se han puesto encima de la mesa, que luego, si queréis, las podemos comentar, son medidas que son necesarias, pero no son solo las únicas. Nosotros estamos reclamando muchísimas otras medidas que son imprescindibles para la pequeña y mediana empresa. Para muestra un botón, seguro que muchos de los que estáis ahora tenéis que pagar los impuestos el día 20, tenéis que pagar las nóminas el día 30 y el día 5 os cobran el alquiler. Pues, ¿por qué no se ponen en marcha medidas para ese día 5 en el que van a cobrar el alquiler? Lo que hemos hecho en falta, de verdad, era una planificación global desde el primer día, sabiendo que teníamos una pandemia que no podíamos controlar, que desde luego desbordaba nuestras fronteras, una planificación de medidas desde todo punto de vista, mercantiles, legislativas, desde el punto de vista laboral, económicas, se deberían haber puesto encima de la mesa e irlas adoptando poco a poco. Otra de las cosas que hemos que echamos de menos era la longitud de mira. Es decir, y nunca mejor dicho, poner unas luces largas en este problema y ver que el problema es que la solución o la complejidad no la tenemos solo en el día de hoy, sino que a medio plazo
debemos poner en marcha medidas para que la recuperación sea lo mejor posible. Hemos insistido en muchas ocasiones que el día +1, cuando todo esto se recupere, desde luego no vamos a estar como el día 13 de marzo. Uh-huh. Y, por ejemplo, si tuviéramos que coger un referente de otro país, donde crees que se han hecho, cuando se han cogido fondos de emergencia, ¿no? Para quizás ayudar a las empresas o incentivar a las empresas, ¿qué referentes tendrías? A lo mejor no es solo un país, sino más de uno. No, desde luego la apuesta que ha hecho Alemania ha sido importantísima. No solo está haciendo ayudas directas a la pequeña y mediana empresa, sino que los expedientes de regulación de empleo se están llevando a finales del año que viene. El principal problema que tienen las pymes, y yo creo que lo compartiréis conmigo, es la incertidumbre. La falta de certidumbre, el no tener un horizonte claro de hasta cuándo va a llegar esto. Y eso sumado a la pregunta habitual que nos están haciendo, que es, ¿se van a renovar los ERTE en el mes de enero? Porque esa es la pregunta del millón que nos están haciendo continuamente todos los días y que ya puedo responderlas ahora. Los ERTE se van a renovar. Lo que no sabemos es cómo se van a renovar. Pero esos ERTE que terminan el 30 en enero, empezaremos a negociarlos durante el mes de enero y supongo que llegaremos a un acuerdo por lo antes posible. Esa incertidumbre es compleja, porque un empresario, si tiene que acometer alguna inversión, si tiene que acometer alguna reestructuración, el no saber qué va a ocurrir dentro de mes y medio, pues la verdad es que dificulta mucho la decisión y el sueño por la noche. Javier, desde el punto de vista de la financiación, ¿cómo estáis notando actualmente bueno, pues las empresas que están con vosotros, que se tienen que financiar de una manera, pues ya sea en pólizas de crédito? ¿Cómo están respirando ahora en todo este tema? ¿Veis también un cierto riesgo? ¿Tenéis también algún temor a la morosidad, sobre todo de cara a lo mejor a un futuro próximo? ¿Estás hablando de crédito stock? Sí. ¿Estás hablando de crédito stock? Bueno, a ver, de momento nosotros no estamos notando demasiadas dificultades en lo que es los dossiers que tenemos que hacer de crédito stock. La verdad es que hemos hecho una parte importante con ICO. Se nos está cortando, Javier. Bueno, sigo con Elvira porque se ha cortado, ¿no? No. Ahora ha vuelto. Ah, ahora has vuelto. Vale, venga, Javier, sigue. No lo sé. Bueno, lo que digo es que las líneas incluso son más pequeñas porque las ventas pues no están siendo lo importantes ahora al final de año que tendrían que ser, pero yo pienso que de momento en el sector del automóvil no está habiendo ningún problema específico. Es verdad que hay puntos de venta que están teniendo dificultades, pero es verdad también que hay puntos de venta que están haciendo el año. Quiero decir que ha habido momentos de venta muy malos, pero con los ERTEs, bajada de gastos, etcétera, algunos esto incluso les ha ayudado. Entonces, cuando ves los balances, bueno, pues la verdad es que para este año yo creo que está todo finalizado. La gran duda, como hemos hablado un poquito antes, es el año que viene. ¿Quién tiene la bola de cristal para definir qué es lo que va a pasar el año que viene? Elvira, voy contigo. Vamos a ver las facturas. Por ejemplo, cuando hicimos la pregunta de la facturación de la empresa, ¿vale? Sí es verdad que se mantiene un porcentaje alto dentro de lo que cabe para el año 2021, que es una facturación similar, incluso pues podríamos decir que prácticamente un 45% está diciendo que incluso algo superior. ¿Cómo ves esta reacción, ¿no? Por parte de las empresas que se han consultado, que realmente no ven todavía pues un declive en la facturación, ¿no? que van a tener? Bueno, buenos días o como son las 12:15 ya buenas tardes a todos y gracias, Chema, por invitarme a este coloquio tan interesante. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo cuando me leí la encuesta ayer, cuando nos mandasteis los datos, pues en un principio, cuando vi justamente ese dato de que la mayoría de los encuestados indicaban que la facturación
se iba a mantener igual que la facturación de 21, se iba a mantener igual que la de este año, pues realmente dije, pues no está mal, ¿no? Porque las perspectivas que hay para el 21 pues tampoco son demasiado buenas. Pero también es verdad que este año 2020 hemos tenido una facturación casi todos, exceptuando algunos sectores, casi todos hemos tenido una facturación por debajo de la del año pasado. Con lo cual, probablemente en 2021 ese gran porcentaje de empresas que están diciendo que van a facturar lo mismo que en el 2019. Si lo miras en el entorno en el que estamos y en el contexto en el que nos estamos moviendo, pues te diría que no está mal. Pero si abres un poco, o sea, yo abriendo un poco el campo y no pensando solamente en las que han respondido las encuestas y sobre todo pensando en las pequeñas y medianas empresas que tenemos en este país, que son muchas, es un porcentaje elevadísimo, yo creo que lamentablemente algunas se van a quedar por el camino y eso es lo triste de esta situación. Yo creo que en el 2021 va a empezar una leve recuperación que va a ser larga para unos sectores más que para otros y bueno, pues sinceramente pienso que algunas se van a quedar por el camino. Aunque también coincido con Javier que el sector automoción, y yo era escéptica, pero creo que está bastante mejor de lo que nos esperábamos hace a lo mejor 3 o 4 meses, por lo que yo estoy viviendo en nuestra empresa. Pero, ¿y las expectativas de tú que al final representas a toda la pequeña y mediana empresa? ¿Cuáles son las expectativas peores o que tienen para el año que viene y qué sectores, ¿no? ¿Qué sectores crees? Luego hablaremos de lo que se ha contestado en la encuesta, ¿no? De lo que opina la gente, pero tú desde tu punto de vista, desde el pulso que tienes con la pyme, ¿cuáles son los sectores que crees que tienen una situación peor ahora mismo de cara al 2021? Bueno, a mí me encanta escucharos porque el sector de la automoción, la verdad es que estoy viendo que no está especialmente dañado. Debe estar sufriendo el tema de la pandemia, pero sí os quiero trasladar 2 cifras. El 50% de las pymes españolas, según el barómetro que ha hecho Cepyme, entre más de 2.400 empresas, dice que más del 50% dice que está en riesgo de supervivencia. Pero más del 40% de las pymes que han participado en la encuesta dicen que su facturación anual se va a ver reducida en más de un 50%. Es decir, de todos los sectores productivos, el 40% de las empresas piensan que le va a caer la facturación más del 50%. Pero es que según los datos del Banco de España, el 22% de las pymes están en situación de quiebra técnica por patrimonio neto negativo. Y es que en hostelería y restauración es más del 40% de las empresas las que están en quiebra técnica, que por las medidas que se han puesto en marcha jurídicas no han entrado en concurso o no les han listado concurso. Es decir, las dificultades en otros sectores productivos están siendo extraordinarias. ¿Y dónde crees que deberían, si tuviera que inyectarse algún tipo de fondo o algún tipo de incentivo, en qué sectores, todos sabemos a lo mejor que la hostelería ya lo estamos viviendo, que es a lo mejor la que sufre, porque es lo que vemos día a día, a lo mejor en nuestras ciudades? ¿Qué otros sectores crees que son claves como para poder intentar pues nada, que resolverle sobre todo su problema de dinero y esa quiebra técnica, ¿no? De la que estabas hablando? Sí, principalmente restauración, hostelería, turismo, comercio. El pequeño comercio lo está pasando francamente mal. Transporte o cultura son sectores que son tractores de mucha otra actividad y son sectores que lo están pasando especialmente mal. Igual que otros muchos, pero especialmente lo están sufriendo estos sectores. Creemos que con una recuperación, con una ayuda, con un plan específico para estos sectores, sería conveniente ese plan. Simplemente comentar, por ejemplo, en los expedientes de regulación de empleo se pusieron una serie de CENAES en el anexo en el que ninguno de estos sectores estaba presente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Se estaba haciendo un diagnóstico errado de lo que era la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, esos sectores que no han entrado en el CENAE, que tienen que ir por otros expedientes de regulación de empleo o por otras vías, son sectores que están sufriendo de manera clara la crisis
y en los que en muchos casos no es que se reduzca la facturación, sino que simplemente por medidas administrativas, ya sean estatales o internacionales, está cayendo su facturación a cero. Vale, y en el año 2021, por ejemplo, ¿tú crees que la llegada de las vacunas, las famosas vacunas, podría cambiar esta situación? Hay gente que cree que después de verano, ¿no?, en el segundo semestre, que podríamos tener una situación más positiva. La economía dicen que al final es un estado de ánimo, ¿no? Pues si la gente a lo mejor tiene más probabilidad, ¿no?, de hacer consumo privado, pues a lo mejor se podría solucionar. ¿La llegada de la vacuna es vital? Sí, vamos a ver, la realidad, realmente, la realidad es el 10% es lo que ocurre y el 90% cómo lo percibimos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El tema de las vacunas estamos viendo una esperanza, estamos viendo un límite a partir del cual la cosa puede mejorar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que partir de una premisa que debe ser clara y no la debemos perder en el análisis de la situación en la que estamos ahora. Esto no es una crisis económica, esto es una crisis sanitaria. Es decir, el día 13 de marzo la economía estaba razonablemente bien, estaba funcionando de una manera razonable. El problema es que se crea una crisis sanitaria que motiva unas decisiones necesarias, pero unas decisiones administrativas que nos cierran o nos limitan la actividad. Con lo cual, esa ruptura, ese cambio que se produce en la economía, se produce por una decisión administrativa, insisto, necesaria, pero una decisión administrativa. Esto lo que produce es que se ralentice la economía. ¿Con esto qué quiero decir? La vacuna va a solucionar la crisis sanitaria. La crisis económica no se cura con una vacuna. Con la vacuna lo que podemos hacer es que la crisis sanitaria se vaya ralentizando o incluso desaparezca en un momento dado, pero eso no significa que el día que tengamos la vacuna sea pulsado un botón y la actividad económica vuelva a estar como a principios del mes de marzo. Entonces, lo que venimos reclamando son medidas que tengan en cuenta ese día siguiente. El día siguiente al que tengamos la vacuna funciona y la vacuna la utiliza la sociedad. Pues al día siguiente tenemos que tener medidas para estimular la demanda, medidas directamente en vena a las empresas, liquidez a las empresas para que la actividad se vaya recuperando poco a poco. Pero la recuperación será, sin duda alguna, de manera paulatina. Algunos creen que de manera que hemos entrado, la crisis sanitaria nos ha llevado a la crisis económica, que hemos entrado tan rápido, algunos creen que también vamos a salir de una manera también rápida. Tú dices que es más paulatinamente. ¿Se puede asemejar a la crisis del 2008? O sea, es decir, ¿tendríamos una salida más rápida, por lo menos, que esta crisis? ¿Tú crees que es paulatina, pero sería más rápida que esa crisis? La crisis anterior fue una crisis financiera y económica, no fue sanitaria. Por eso la diferencia. Por eso, claro, habrá gente que diga que van a salir rápido o que vamos a salir lento. Yo no sé la velocidad en la que vamos a salir. Lo que está claro es que, por ejemplo, sin adoptar medidas, el día 1 de febrero vamos a necesitar ERTES, sí o sí, porque el día 1 de febrero la actividad, por mucha vacuna que haya, por mucho anuncio que haya, la situación económica no se habrá recuperado. Entonces, yo no soy capaz de vaticinar cómo va a ser la velocidad de salida. Lo que está claro es que será progresivo, no será de manera automática, no será de manera clara. El turismo, para recuperar la credibilidad, para recuperar la seriedad de nuestro país, que ha tenido siempre históricamente, por ejemplo, en el tema de turismo, pues tardará un tiempo y habrá que trabajar para que esa credibilidad, para hacer atractivo, por ejemplo, el destino España en turismo en el extranjero. Dentro de lo que estamos hablando, bueno, pues de la salida de crisis, la clave entonces no va a estar en la macroeconomía, va a estar más en las empresas. Aquí no hay panacea. Va a estar en la micro y en la macro. Es decir, en la microeconomía hay que tener medidas para que el pequeño empresario, el pequeño restaurante que está enfrente, que tiene 12 trabajadores, pueda salir adelante, y en la macroeconomía adoptar políticas que sean lo suficientemente estables y serias para dar credibilidad y dar certeza a nuestra economía. El papel que está jugando ahora mismo Europa es imprescindible y los fondos que van a venir de Europa son imprescindibles para esta recuperación. Con lo cual tenemos que jugar, pues eso, tenemos que en el MUS hay que jugar a grande, pero también hay que jugar a chica. Y en este caso yo creo que a todos le corresponde adoptar decisiones tanto a pequeñas como a grandes.
Bueno, veo que te gusta el mus. Aquí también somos jugadores de mus, ¿eh? O sea, cuando quieras echamos una partida. Bueno, oye, Solo Pedro, juego pues con gente que haya escrito libros. ¿Perdón? No te Solo digo, juego perdón. con gente que haya escrito libros de mus. Ah, solo... No, pues no es nuestro caso. Bueno, oye, pues nada, Pedro, te libero ya si quieres, agradecerte la asistencia y nada, que ha sido un placer, contar con tu opinión. Encantado de haber estado con vosotros. Y disculpadme. Vale, venga, gracias, hasta luego. Bueno, pues nada, vamos con la rentabilidad. Joaquín, venga, que has estado muy callado. Vamos a ver, hemos hablado de la facturación y también hay un porcentaje alto que cree que la rentabilidad va a estar en torno a algo positivo o algo similar a lo que han tenido en el año 2020 o incluso en el año 2019, como ha comentado Elvira. ¿Crees que esta rentabilidad se va a poder mantener y cuáles son los factores importantes? Por lo menos cuéntanos también la experiencia de tu negocio para mantener esa rentabilidad. Muy bien. Primero, buenas tardes a todos. Agradecerte, Chema, tu invitación. Saludar a todos los oyentes, que supongo que habrá mucha gente a la cual conozco. Os saludo y deseo lo mejor en la salud y en lo económico. Y sobre todo lanzar un mensaje de optimismo, porque aunque es cierto lo que estamos hablando, no es fácil, pero tenemos que tener debemos lanzar un mensaje de optimismo. En cuanto a lo que me preguntan en la rentabilidad, en el sector nuestro, pues cuando empezó la crisis sanitaria, el confinamiento, la verdad que fue un shock para todos nosotros. Creíamos que eso nos venía el mundo encima, pero la verdad que todas las medidas que se tomaron en relación a los ERTES, la banca, que en este caso, en esta crisis, pues ha actuado de forma rápida, las marcas nos ayudaron en su forma de darnos crédito, pues la verdad que pudimos salvar bastante bien la situación, ¿vale? Y lo que nos produjo todo ese cúmulo de situaciones fue el que supimos ajustar nuestros costes a la realidad del mercado, a la demanda que había en el momento ese. Y la verdad que sorprendentemente, y yo hablo con muchos compañeros míos de automoción, las cuentas de resultados están saliendo mejor incluso que el año anterior. Habrá casos en los cuales será distinto, pero yo con lo que hablo con compañeros míos es bastante generalizado de que las cuentas de resultados están funcionando nada que bastante bien, a pesar de que facturamos menos cantidad de euros, ¿no? Y un poco esa es la situación, la que vivimos dentro del sector nuestro. En cuanto a una de las preguntas que también vemos importante por el contrato a otros proveedores. Al final no solo es nuestra empresa, sino que todas las empresas satélite también que nos rodean, a las cuales también contratamos. También la economía es un efecto dominó, ¿no? Sí es verdad que hay un porcentaje alto que dice un 43% que se reducirá, pero el resto, que sería un 57%, dice que o incrementarán o incluso que se mantendrán igual. Javier, es importante, ¿no?, el tener los proveedores alrededor y es curioso que nos podríamos esperar todo lo contrario, ¿no?, algo muchísimo más negativo. A ver, sí, yo estoy en el sector de la banca y del crédito al consumo, lo del tema de los proveedores, yo creo que está cambiando. Para darle una vuelta a tu pregunta, yo creo que esta crisis que nos ha venido, esta crisis sanitaria, como decía Pedro, lo que ha hecho ha sido que hemos empezado a ver las cosas desde ópticas distintas. Yo creo que ha habido muchos cambios muy interesantes y que en España hemos sabido adaptarnos con una rapidez brutal, impresionante. Y eso es lo que hace que, tal y como ha dicho Joaquín y he comentado yo antes, las cuentas de resultados incluso sean distintas, son mejores. Pero hemos visto la reacción que ha tenido la banca, el tema de los ICOs, la relación entre proveedores, concesionarios, estoy hablando del mundo del automóvil, lógicamente, no de otros, el teletrabajo, las conferencias, como estamos viendo, estamos utilizando medios distintos y que llegamos a gente de otras fórmulas y vemos que todo esto está funcionando y funcionando muy bien. Y yo pienso que esto nos va a traer reflexiones diferentes, ¿no?, de cómo hacer los negocios, cómo estamos viendo, como ha dicho Joaquín, que con menos facturación puedes tener una cuenta de resultados incluso mejor.
Lo que pasa es que todos tenemos que jugar al mismo juego. Por ejemplo, si preguntamos por los planes de ayuda al automóvil, pues en la moto están preocupados porque no se va a gastar un duro. O sea, no va a haber una gente que se compra una moto, el plan de ayuda a la moto es que ni lo quieren, porque al final, después de no sé cuántos trámites, van a sacar 100 euritos o 150 euros, les traen más problemas que otras cosas. O en el automóvil los van a pagar a partir de los 6 o 7 meses y se van a pagar directamente al cliente, que todo es ahí, cómo lo vendes, esto es una protección. Esto es un lío. Esto, yo creo que hemos de, todos, el conjunto de la economía española, hemos de clarificar las cosas y ir todos en la misma dirección, que es la de salvar una economía como la nuestra, que está basada en muchas empresas pequeñas y medianas y que está basada en muchos empleos. Y esa es la rueda, ¿no? Cuando esto gira, todo gira bien. Ahora, ¿qué nos está pasando? Lo que está pasando es que vemos que cuando una persona entra a una tienda, casi seguro que compra. Antes entraban no sé cuántos, iban buscando, pero ahora se está vendiendo, se está financiando. Pero también es verdad que, por ejemplo, en la hora de financiar, están yendo los malos. O sea, está saliendo mucha gente mala a intentar conseguir lo que en la época de bonanza no conseguirían, porque tienen deudas, porque tienen lo que sea, y salen a intentar a ver si entre el año ha vuelto, pues ellos pueden sacar un coche, una moto o lo que sea. Entonces, esto es lo que está cambiando. Y yo creo que hay muchas cosas que vamos a tener que afrontar. Yo insisto con los tipos de interés, insisto con las comisiones, insisto con muchas fórmulas, insisto con servicios, por ejemplo, y me estoy extendiendo un poco demasiado, pero con proveedores. Yo creo que todos tenemos que unirnos a vender de otra manera y mejor al cliente. Por ejemplo, un punto de venta de coches no es solamente un punto de venta de coches, no solamente vende un coche, vende la satisfacción a un cliente, vende la libertad a un cliente. ¿Y por qué no asegurarle? ¿Por qué no hacer un seguro acorde a este cliente? ¿Y por qué nosotros no vamos a financiar ese seguro a más largo plazo? ¿Y por qué no se le va además a hacer una extensión de garantía que puede favorecer el taller de nuestras concesiones? ¿Por qué no pensamos un poco más en grande y hacemos el pastel más grande para que nuestro trocito sea más grande también? Y esto que hemos hablado muchos, yo llevo como vosotros muchos años, nos conocemos de hace muchos años en este sector, creo que es lo que tenemos que ver. Tenemos que pensar en grande para ser grandes. Y ha habido alguna crisis que tú has nombrado, como la financiera, que yo creo que pensamos en pequeño. Todos pensamos en pequeño. Algunos no, algunos crecieron, pero en general se pensó en pequeño. Y en esta yo creo que se está pensando en grande. Estoy de acuerdo con Joaquín. Yo creo que hay muchos concesionarios que han sido rápidos, han sido muy efectivos y están teniendo, dentro de todo lo malo, unas cuentas de resultados bastante brillantes. Y eso quiere decir que aprendieron lecciones y que son capaces de tirar esto hacia adelante. Luego se venderá 1 millón o 1.300.000 o el famoso 1.600.000 coches. Bueno, ya veremos. Pero se trata de ganar el máximo y dar satisfacción a nuestros accionistas y a nuestros clientes con lo que tenemos. Lo que tenemos es lo que tenemos. Jugar al póker con 4 ases es fácil. Claro. O con 4 reyes, que hemos hablado de mus. Bueno, pues otro rey escrito. Bueno, una cosa, animo a la gente, además hemos tenido 3 días muy participativos, tenéis un chat donde podéis dar alguna reflexión o alguna pregunta que queréis que hagamos que, oye, pues que se nos escapa a nosotros y que sería bienvenida. Y cualquier reflexión también, ¿de acuerdo? Que podamos compartir aquí entre todos. Has comentado, además, antes de empezar la mesa de debate, y Elvira también me lo comentó el otro día, que hay un apartado cuando hay una empresa que es muy global e internacional, que es, de repente, tienen sus miedos por lo que pasa en ciertos países y cuando en este país, no vamos a decir, va mucho mejor la empresa, pero bueno, a lo mejor estás en una situación más positiva que otros, ¿qué miedos tienen a nivel internacional una empresa que a lo mejor os guarda inversiones o eso os puede afectar negativamente en el año 2021? Voy con Elvira y luego sigo contigo, Javier. Bueno, pues la verdad es que en nuestra empresa en particular, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es verdad que la crisis sanitaria llegó de un día para otro y es verdad que las decisiones se tomaron a nivel global bastante rápidas.
pero todos al final es verdad que todos tenemos en la mente, aunque yo coincido en que esta crisis es bastante diferente a la crisis de 2008. Creo que no tiene nada que ver, que la recuperación va a ser distinta y que los pasos que tienen que dar las empresas para recuperarse tienen que ser también distintos. Pero es verdad que todo el mundo en un momento determinado pensó, Dios mío, no quiero volver a pasar por ahí. Entonces, es verdad, yo creo que la mayoría de las empresas, multinacionales en especial, pero yo creo que han sido todas, fuimos todos muy rápidos en tomar las medidas de control adecuadas para que, igual de rápida que vino, igual de rápido que pusimos todos medidas de control del coste, tomamos decisiones de enseguida meter a la gente en los ERTEs, etcétera, de manera rápida para no sufrir, digamos, a posteriori lo que sufrimos en la otra crisis y para también, pues al final salvaguardar un poco las empresas y sobre todo con la incertidumbre que había en marzo. Quiero decir, en marzo no sabíamos si esto iba a durar un mes, 3 meses o si nos podríamos plantar en octubre y estar en la misma situación. Entonces, la gente en general, las empresas, actuamos todos muy rápidos. A la hora de digamos, desescalar a nivel económico en las empresas, y hablo sobre todo de las multinacionales y en lo que a mí me toca, es verdad que yo creo que sigue habiendo mucho control a nivel europeo o en nuestro caso desde Estados Unidos, porque aunque a lo mejor en España las cosas van bien, hay otros países que no van tan bien, pero realmente el control del coste, el control de la situación se está digamos, alargando a la espera de que la recuperación sea clara. Y es verdad que a nivel Europa, por ejemplo, si tú oyes los datos económicos del resto de Europa, pues España sale bastante mal parada con respecto a la deuda pública, con respecto a la confianza de los consumidores. Pero realmente, aunque muchas empresas multinacionales en el área de España están funcionando muy, muy bien, la recuperación está siendo muy buena, pues a nivel de control europeo pues estamos siendo vigilados de cerca, digamos. Vamos no sé, a ver. Javier, si os pasa lo mismo en otro, pero... Muchísimas gracias. Fijaros, os voy a hablar de contrastes, ¿no? Habíamos hablado que sí se mantendrían contratos con los proveedores, incluso comentarían. Si hablamos de la plantilla, lo que opinaba la gente de la plantilla de sus empresas, un 43% cree que quedará igual, incluso un 14% dice que aumentará. Si sumamos los dos, es algo más positivo que el hecho de que se reduzca la plantilla. Estamos hablando de que un 42% dice que se reducirá y el resto, que sería un 58%, que aumentará o se quedará igual. Ahora, no obstante, todo el mundo unánimemente dice un 86% que habrá menos empresas al año que viene. Joaquín, ¿qué contraste es este? La gente cree que va a haber mejor rentabilidad, la gente, la mayoría cree que va a haber también una facturación decente. Opinan también que va a haber un número, bueno, pues que se va a mantener más o menos la plantilla en un porcentaje alto. Ojo, para la situación tan negativa que tenemos. Pero dicen que habrá menos empresas. ¿Por qué este yin-yang, ¿no? Vamos a llamarlo de positivo o negativo, frente al que habrá menos empresas? ¿Tú crees que habrá menos empresas para el año que viene? Y aún así, ¿crees que el desempleo caerá en el 2021 o incrementará todavía sus cifras mayoritariamente frente a este año, el 2020? Bueno, yo pienso que esto tenemos que dividirlo en 2 fases. Una primera fase, que es la que nos encontramos ahora, que por desgracia vamos a tener que reestructurar personal porque la actividad está restringida, o sea, se vende menos, se factura menos. Hay ya muchas empresas que a los ERTEs no se ha acogido para no estar atados de mano por los 6 meses de no poder que despedir, porque están ya pensando en despedir. Y yo pienso que eso, en 2 fases. Una primera fase en la que se va a perder empleo, yo estoy convencido, un empleo de gente a la cual no se le puede, o sea, no hay posibilidad de formarla y reciclarla, que en nuestro caso lo que siempre intentamos es intentar reciclar a la gente para
esa nueva actividad que va surgiendo, pues que se enganche. Y yo creo una segunda fase más en el año que viene, que se producirán contrataciones, pero ya con perfiles. O sea, lo que estamos haciendo dentro de la empresa es una reestructuración de perfiles de personas. La actividad está cambiando, cambia la forma de tratar al cliente, o sea, toda la omnicanalidad que siempre se está hablando, la digitalización, pues o sea, esa reestructuración va un poco al hilo de toda esa transformación, ¿no? O sea, se desprende uno o las empresas de personal, el cual no es reciclable en esa nueva economía, pero se producirán contrataciones porque nosotros tenemos pensado, aparte de ciertas reestructuraciones puntuales, pues también contratar a gente con perfiles más acorde a la nueva actividad, lo que ya no paramos de hablar, de la digitalización, de la omnicanalidad, de la nueva forma en el automóvil, de la nueva forma de comprar movilidad, un poco eso. Vale, con esto hemos contestado también una pregunta de un oyente que iba por ahí también encaminada. Lo que le preocupa más a la gente de todos los aspectos que les preguntamos era económico, sanitario, político, laboral, social, legislativo y medioambiental. Fijaros, medioambiental queda el último, la gente del medio ambiente, con todo lo que tenemos por ahí que viene del Green Deal, ¿no? De parte de Europa. El económico es lo que más impera, ¿no? Antes que el sanitario incluso, ¿no? Que el sanitario, nuestra salud es lo más importante. La verdad que esta encuesta está hecha bueno, la empezamos hace unas semanas. Si ahora mismo nos importa más la economía que la parte sanitaria, Javier, y si lo hubiéramos hecho esta encuesta en abril, ¿hubiera sido lo mismo? ¿Nos hubiera preocupado más la economía que la sanitaria? ¿Hubiera sido al revés? No, yo creo que en abril hubiera sido al revés, eso no tiene duda. Pero sí, yo creo que es muy interesante la etapa que estamos pasando. Vuelvo a la contestación a la pregunta de Europa. Sí. Acordaros que nosotros cuando pasamos nuestra crisis aquí en marzo, abril, mayo, fue realmente una crisis donde se cerró todo. O sea, nosotros los resultados que transmitíamos a nuestras empresas madre era producción cero. Y la respuesta era, ¿y gastos? Pues gastos los que tengo normalmente. O sea, entonces, ellos no acababan de entender, pero bueno, era el COVID, era algo que ellos tenían también, pero el COVID español fue un COVID muy malo, muy asesino. No supimos tratarlo bien. Y ese COVID está subiendo ahora hacia Francia, hacia Italia, hacia Alemania, y son ellos los que están sufriendo una situación mucho más desesperante que la nuestra. Nosotros ahora estamos, entre comillas, bastante tranquilos. Y son ellos los que están teniendo problemas ahora en sus cuentas de resultados y en sus acciones. Y entonces lo que nos piden es a los españoles es cómo lo habéis hecho. Y nos damos cuenta que los españoles, que siempre hemos sido unos acomplejados, nos damos cuenta que somos muy buenos y que hemos sabido tratar las cosas. Nosotros, por hablar de mi empresa, nosotros tuvimos una decisión que tomar, que es la de hacer el teletrabajo. Somos 1.400 personas más o menos en España. Y plantearte de la noche a la mañana hacer teletrabajo, pues será una decisión complicada. Y la tomamos y funcionó perfectamente. Tuvimos 2 días o 3 de tensiones informáticas, el canal no era el adecuado, pero bueno, eso se cambiaba rápidamente y ya está. Ya ha funcionado. Y ahora la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer en el futuro? Nosotros nos hemos cambiado de sede. Ahora mismo tenemos un edificio de 7 plantas y estamos pensando que a lo mejor nos sobran 2 plantas. Eso quiere decir que es una bajada de gastos generales importante. Pero si la gente está trabajando en su casa y la relación familiar parece que es buena, porque hay problemas con los niños en los colegios, los abuelos ya no pueden cuidar a los niños, etcétera, pues haces un círculo bastante, desde el punto de vista social, bastante interesante, ¿no? Y vemos que la calidad de trabajo tampoco baja. En nuestras encuestas internas vemos que eso funciona. Entonces, yo creo que va a haber muchas cosas que en Europa van a tener que ver de lo que hemos hecho en España. Los negocios, como ha dicho Joaquín, están funcionando. No están funcionando igual, pero están funcionando. Pero también ha dicho Joaquín que va a haber un cambio del tipo de empleado que vas a necesitar y el tipo de tiempos que vas a necesitar. Estamos acostumbrados las empresas
a no hacer un presupuesto cero. Hacemos un presupuesto, cada vez que el jefe viene y nos pide algo, decimos el 5% más que el año anterior. No, hay que empezar a pensar en presupuestos ceros. Y eso significa adaptar empleo, adaptar gastos, adaptar mucho a la situación y gestionar la situación. Y yo creo que esto está cambiando, son modelos de negocio que cambian y que hay que hacerlos evolucionar y hay que tener la gente buena y capaz de asumir estas nuevas estados y reglas de juego. Bueno, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, Elvira. Hemos hablado del teletrabajo, parece ser que ahora nos hemos dado cuenta que podemos trabajar todos desde casa, que nos podemos reunir perfectamente como si estuviéramos casi en la oficina. Este teletrabajo que el 2021 seguro que imperará, vamos a ver después del COVID, ¿puede ser negativo para la economía? El impedir que no haya tanta movilidad de las personas, que no accedan más a los comercios, la hostelería también, el ir a... Hay gente que come fuera, etcétera. Bueno, yo creo que realmente esta crisis sanitaria que ha desembocado en la económica ha sido un cambio brutal que nadie nos esperábamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad. Está clarísimo que van a haber cambios estructurales en la forma de vivir, de comprar, de relacionarnos, pues desde ya que ya los están habiendo. Entonces, creo que todas las empresas nos tenemos que adaptar a estos cambios estructurales y tenemos que reinventarnos. Es evidente que se va a comprar más por Internet porque es algo que la gente ha tenido que hacer y al final te acostumbras y ves los beneficios. Es evidente que se va a teletrabajar más. No creo que tanto como ahora, porque también es importante a veces las relaciones personales y que la gente se vea, pero se va a teletrabajar más en las empresas porque se ha visto que se puede hacer y funciona bien. Es evidente que van a haber menos viajes internacionales e incluso nacionales, lo cual va a afectar también a los medios de transporte, va a afectar probablemente a restaurantes, etcétera. Y yo creo que la forma de superar esta situación, que es un cambio y para mí es una evidencia que va a existir, es que las empresas se reinventen y busquen suplir lo que antes ingresaban de una manera, de otra manera. Ha habido restaurantes que en toda la pandemia han sido bastante espabilados y han pasado al delivery y están facturando más con el delivery que con lo que facturaban antes dando comidas normales. Entonces, es un ejemplo y yo creo que pues van a haber muchos ejemplos de estos y yo creo que es verdad que va a afectar en algunos sectores, pero la clave está en reinventarse, tomar las decisiones adecuadas, ser valiente, porque hay que ser valiente en ciertas circunstancias como esta, y no esperar tampoco milagros. Yo creo que yo soy de la opinión que la recuperación va a ser lenta, no va a ser una recuperación rápida. Dependerá también mucho primero del sector y de las medidas que pongan el gobierno para ayudar a las empresas. Y yo creo que hay que ir sin prisa, pero sin pausa, tomando decisiones y cambiando probablemente muchas acciones dentro de nuestras empresas que pasan pues por lo que ha dicho Joaquín, cambiar parte de la plantilla que no es reciclable o adaptarse a otro tipo de cosas. Entonces, ¿va a afectar a algunos sectores? Sí. ¿Tenemos que ser capaces de reinventarnos? También. A raíz de lo que decías de los deliveries, el otro día la consejera delegada de Goicobril, a la cual tengo el placer de conocer, comentó que este año su cuenta de resultados va a ser positiva gracias al delivery. O sea, es decir, no por los restaurantes no ha facturado tanto, pero fíjate que también al final tiene ahí un inmovilizado que tiene que tener abierto. O sea, el restaurante tiene que seguir abierto y tiene que seguir con cierta plantilla ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, todavía eso para ella es un coste alto, pero que gracias a eso es como ha sacado los resultados este año. Ya veremos al año que viene. Ve todo el mundo como quien le va a costar más al año que viene. No sé si es por lo que estamos viendo actualmente, hostelería, restauración y turismo, lógicamente servicios turísticos, cine, ocio, atracciones, transporte de personas y los alquileres con y sin conductor.
¿Por qué vemos la hostelería con lo que estamos viviendo ahora? La vemos demasiado negativa, pero también se ha demostrado que en cuanto ha habido un cierto apertura a la movilidad, son los primeros que realmente han facturado. Incluso, si es verdad que una vez me dijo un amigo y dice, hombre, todo el mundo cuando nos desconfinen, todo el mundo tiene dinero para una cerveza, pero a lo mejor para otras cosas es donde van a tener más incertidumbre. Joaquín, ¿tú opinas lo mismo? O sea, es decir, la gente va a tener más dinero para otras cosas más de ocio, incluso cuando ha estado confinado, cuando ha tenido restricción de movilidad, pero la industria automotriz ahí lo van a tener más duro. Bueno, yo vivo en una zona turística y la verdad que estamos sufriendo que bastante toda esta pandemia, estos confinamientos parciales y totales y tal, ¿no? Yo pienso que cuando esto se le ve un poquito, lleguen las vacunas y se ve un poquito la salida de todo este follón, pienso que la gente va a salir como locos, o sea, porque la verdad que está siendo bastante duro todo este proceso y pienso que va a haber una rápida recuperación de la actividad de hostelería, de bares, ocio, porque es que somos humanos y lo necesitamos, somos personas, somos animales sociales y necesitamos relacionarnos, salir, y yo pienso que va a ser una recuperación rápida. Y en lo que afecta a nosotros en el automóvil, que es sobre todo la parte de alquiler de vehículos, que incluso en el grupo tenemos nosotros también un alquiler de vehículos, pues lo mismo, o sea, si la gente se empieza a venir turismo desde fuera hacia la Costa del Sol, que es donde estamos nosotros ubicados, y pues esa gente necesita coches para andar por la costa y se recuperará el sector también del alquiler de vehículos. Pienso que sí, que será una recuperación rápida. Joaquín, gracias por transmitir ese optimismo. Y sectores que lo van a tener menos complicado el año que viene han salido en un porcentaje alto, un 54%, todo lo que es la parte de tecnología informática, electrónica, audiovisual, imagino que está basado todo más en Internet, todo lo que es el equipamiento médico, por ejemplo, por la crisis sanitaria, y luego, bueno, sí, Internet, web, foros, aplicaciones de móvil. Y cuarta, agricultura, ganadería, pesca, que sería en otros, si miráramos otros años, a lo mejor esta saldría de las últimas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Javier? Al final la informática, todo lo que es tecnología parece ser que es lo que creen que va a crecer más en el año 2021 y en el futuro, aparte de la biomédica y farmacia, que es lógicamente por la parte de crisis sanitaria que tenemos. Sí, yo pienso que todo lo que va a ser el tema digital va a evolucionar mucho y va a crecer, pero no solamente porque ahora está de moda hablar del digital, es porque también la gente se va a descentralizar. Entonces, si estamos hablando de trabajo en casa, ¿por qué no vamos a vivir al lado de Joaquín en la Costa del Sol en vez de en un barrio de Madrid que no nos apetece nada estar allá en 70 metros cuadrados y el coste puede ser similar? Cuando vemos, y algunos lo conocéis seguro, Silicon Valley no es nada más que de una nada que nació un gran desarrollo con miles de puestos de trabajo y la gente vive de otra manera. Estamos hablando de California, de San Francisco. Entonces, creo que eso puede existir y entonces va a ser necesario comunicarnos de otra manera. Pero yo creo que esta conferencia es un ejemplo, ¿no? Antes tendríamos que haber quedado todos a las 9 en no sé qué sitio para reunirnos todos con toda la gente que viniera. Hay 70 personas, me parece, o no sé cuántos que nos están escuchando. Tenían que estar todos agrupados, tendríamos que haber pagado un catering, no sé, ¿tú sabes qué lío es eso? Y ahora fíjate cómo lo hacemos con qué rapidez, pero yo entiendo que Joaquín está en su despacho, que vosotros suponéis que estoy en el mío, no sé, pero no sabemos si yo estoy en Singapur o en no sé qué y estamos hablando igual. Ese es el gran éxito de la digitalización, yo creo. Y luego hay que prepararse porque, igual que nosotros, los clientes están muy preparados y cuando va un cliente a una tienda, sabe más que todos nosotros de todo, absolutamente de todo, del coche, del seguro, de todo. Entonces, eso hace que tengamos que estar muy, muy preparados y muy a la altura del cliente. Yo aquí sí que voy a hacer una pequeña
un pequeño comentario que a lo mejor levanta un poco de suspicacias, porque creo que el sector del automóvil, y todos sabemos más o menos el motivo, está un poco atrasado en lo que la venta online se refiere. Hay muchas razones, no creo que es el foro para explicarlas, pero es algo que creo que hay que tener en cuenta porque un día va a venir, técnicamente es posible, la voluntad de muchos está, falta que se alineen 2 o 3 estrellas para que eso aparezca y eso sí que puede hacer un gran cambio. Si vemos Amazon y vemos lo que pasa en otros comercios que podrían ser hoy competencia, Amazon de ellos, no de ellos de Amazon, pues vemos cómo hemos reaccionado y yo creo que de los que estamos todos conectados, como mínimo 4 veces hemos comprado todos en Amazon, como mínimo. Entonces yo creo que eso es algo a flexionar porque está dentro de la línea que estamos hablando de digitalización, de cambio de tendencias, cambio de presupuestos, etcétera, etcétera. Pues nada, Javier, vamos concluyendo porque ya el tiempo apremia. Yo te puedo decir que cuando estábamos en marzo, una de las comercios que estaba abierto al público eran las librerías y te prometo, yo cogí el coche y me fui a comprar 2 libros con tal de apoyar un poco también al pequeño comercio. También la emotividad con la gente, yo creo que nosotros, en cuanto podamos, cuando ya se pueda hacer, intentaremos hacer todavía estos plus que los teníamos antes presencial, pues yo creo que, hombre, juntarnos todos y vernos también las caras y saludarnos, yo creo que también es importante. Por lo tanto, deciros a todos los oyentes, tenéis la documentación, hay una parte de documentos dentro del sistema donde tenéis lo que es la ponencia económica que nos dieron, el análisis que nos hizo José Armenteros sobre la pandemia COVID, también la parte de previsiones y las tendencias de compras que ayer nos dio Marcel Blanes de coches.net. Elvira, Joaquín, Javier, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Javier, concluye. No, quiero hacer solo un recordatorio. Hace un par de días ha muerto José Ramón Pérez Nieto y creo que es un gran referente en este mundo y de corazón contamos contigo. Tengo el mismo sentimiento, además me quedé frío porque cuando yo vi por la tarde la noticia, justo al mediodía estuve hablando de él. No sé si creerme en las serendipias, ¿no?, que dice, pero justo estuve al mediodía, justo ese día, hablando de él y cuando lo vi, pues todavía te afecta mucho más, así que sí, un afectuoso recuerdo para Joaquín. Bueno, pues nada, pues José Ramón, perdón. Muchísimas gracias a todos. Espero veros a todos en las siguientes webinars, veros en más sitios, lógicamente, y que nada, que este virus que lamentablemente mata gente, empresas, puestos de trabajo y que no nos mate nunca la motivación, ¿vale? Que eso es lo más importante. Así que nada, gracias a todos de corazón y un abrazo virtual. Chao. Gracias. Un abrazo a todos.